Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Esperamos unos minutines, si se conecta alguno más, y largamos, ¿ok? Si quiere hacer un té, café, mate, en 3, 4 minutos largamos. Hola Estela, hola Francisco. Ok, Estela, no hay drama. Es que no le anda el micrófono, no pasa nada. Bienvenidos a los que van entrando. Ahí en un minutito, dos, empezamos, ¿ok? Tenemos un buen número. Bueno, siendo las 3 y 5, entonces si les parece, y somos unos 20, que es un número bastante razonable, damos comienzo a esta clase. Mi nombre es Guillermo Piovano, yo soy abogado especialista en ambiente, de derecho ambiental.
lo que vamos a hacer hoy es la clase número 2 del curso virtual Ambiente, Derecho y Gestión del Proceso Judicial que ustedes están cursando. La propuesta, vamos a hacer un PowerPoint de fondo y vamos a ir siguiendo algunos temas que nos parecen prioritarios que se lleven, digamos, como al menos algunas ideas. Siempre, como nos pasa en la escuela, tenemos un mix de funcionarios judiciales, muchas veces del fuero penal, de familia, incluso profesionales de la profesión libre, que se están metiendo en temas, pero en general con poca expertise en temas ambientales, así que para la mayoría son cosas nuevas. De todas formas, para la mayoría también son temas que les van a sonar familiares con el ejercicio profesional, no necesariamente en temas ambientales, en cuestiones vinculadas, o aquellos que trabajan en municipios, como estaba viendo en el foro de presentaciones, cuestiones de ordenamiento del territorio, cuestiones de evaluación de impacto ambiental, la conflictividad que se vincula con temas ambientales, muchas veces nos es familiar incluso por nuestra vida cotidiana. Porque lo ambiental es un poco bastante amplio, ¿no? No está ceñido exclusivamente a cuestiones ecológicas o que no son un poco lejanas, sino que está en la vida diaria cotidiana de todos nosotros. De modo que la invitación siempre ambiciosa de mi parte es no estar hora y media, hora 40 hablando como un loro, sino que en el mejor de los casos intervengan, pregunten, cuenten un caso, una experiencia personal. Seguramente la mayoría de las cosas que yo vaya comentándoles y poniendo algún ejemplo les va a sonar familiar, así que agradezco a la Escuela Judicial estar hace varios años dando este curso y la verdad que siempre las mejores clases son cuando tenemos participación. Para ello, yo ahora cuando comparta pantalla voy a dejar de ver lo que es el chat y demás. Al final lo puedo pegar una mirada general al chat, pero digo, si alguno quiere hacer un comentario, pregunta, opinión, estar en desacuerdo, aún mejor, simplemente abran los micrófonos, comenten lo que les parezca en cualquier momento. Así se genera algo un poco más enriquecedor que solamente escuchar lo que... ¿Hay que apagar la cámara? No sé quién preguntó, porque dice unknown user, pero no hay que apagar la cámara. El que quiera usar la cámara está mucho mejor, así no me siento hablándole a una máquina, pero principalmente digo, el uso del micrófono. Ahora digo, manténganlo silenciados por si están haciendo ruido, tipo tipeando una nota o lo que fuera, pero en el momento de querer hacer alguna opinión o algo, con gusto abran los micrófonos y charlamos, así no... Digo, no puedo ver el chat de fondo. Eso es principalmente el comentario que les quería hacer. Así que voy a compartir pantalla y vamos a dar comienzo. Vamos a permitir esto. Entiendo que ustedes están viendo mi pantalla de fondo. Y si no, por favor, excelente. Bueno, como les decía entonces, este es el curso de Ambiente, Derecho y Gestión del Proceso Judicial que coordina el colega Homero Vivironi, que han tenido en la primera clase, el que no lo tuvo lo vio grabado. Con Gonzalo damos las otras clases y bueno, somos todos parte del mismo equipo docente en la especialización en Derecho Ambiental de La Plata y en otros espacios en donde hablamos un poco de ambiente y la relación con nuestra profesión, que es muy importante. Lo que me toca a mí hoy es hablar un poco y interactuar con ustedes respecto a lo que es la unidad 2 del curso, que bueno, viene a complementar lo que vieron con Homero en la primera clase, que por ahí a veces termina de cerrarles en esta clase. Muchas cosas que Homero plantea a veces puede ser para el que no estaba familiarizado con la temática ambiental un poco abstracta, un poco lejana. Uno habla de cuestiones bien generales, estructurales, de lo que es el ambiente, el derecho ambiental, las complejidades que tiene. Yo hoy acá voy a estar un poco más en términos más informativos. La idea es hablar de cómo está estructurado en líneas generales el derecho ambiental en nuestro país, un poquito en nuestra provincia también, y luego dar bien concreto algunos elementos clave de los instrumentos de gestión ambiental, que son un poco las herramientas que bajan el derecho ambiental así etéreo, constitucional, derecho a un ambiente sano, las sentencias y demás, lo bajan a cuestiones concretas, ¿no? Y normalmente esos instrumentos se vinculan
con los conflictos y con las soluciones. O sea, son parte de la solución cuando están bien ejercidos y son parte de los problemas y los conflictos ambientales permanentemente. Y ahí vamos a estar hablando un poco de ordenamiento del territorio, de evaluación de impacto ambiental, de participación ciudadana e información pública. Son temas que hacen al reconocimiento del derecho ambiental materializado en territorio, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco la propuesta de la clase de hoy. La idea, como siempre decimos, de la propuesta de la escuela y de esta materia en particular, obviamente no va a ser que sean unos súper especialistas en ambiente, tampoco evaluamos en esos términos, la evaluación van a ver que es multiple choice y es un control general de conocimientos bien básicos. La idea es esa, que a todos y todas les quede una idea general de lo que es el derecho ambiental. Y más allá del derecho ambiental, siempre la idea de máxima es que a todos hablar de ambiente nos mueva alguna inquietud, especialmente a título personal, porque, bueno, la suma de pequeñas voluntades va a terminar generando un cambio de paradigma, que es lo que el ambiente requiere, ¿no? La verdad que en el ambiente estamos todos asumiendo que estamos bastante mal, ¿no? La humanidad se lleva bastante mal con el planeta. Lo que tratamos de hacer siempre, hablando de derecho ambiental, es que en definitiva el ambiente esté mejor, más allá de cuestiones muy jurídicas, muy técnicas, siempre queremos que la naturaleza esté mejor, que la sociedad esté mejor, que se lleve mejor con el ambiente, aún satisfaciendo sus necesidades, aún produciendo. Esa es un poco la visión de nuestro equipo docente, ¿no? Así de desarrollo sostenible siempre. Bueno, yo de ahí ya pasé una filmina, digo, a veces lo aclaro por las dudas, me dicen, si no se mueven las filminas, me lo aclaran, que a veces sucede con el Power que queda colgado. Entonces, la primera parte de la clase, vamos a hablar de derecho constitucional ambiental, sin darle demasiado vuelo, porque no nos interesa, nosotros tenemos siempre los pies en la tierra, en el barro de lo ambiental, y vamos a hablar de qué dice nuestra Constitución y cómo se interpreta lo que dice y cómo va bajando, ¿no? El paquetón ambiental en nuestra Constitución está conformado por estos 4 artículos, principalmente el 41, que todos ya lo deben conocer a esta altura de los tiempos, cumpliendo 30 años este artículo 41. También igualmente tenemos la previsión de la acción de amparo específicamente con la finalidad de proteger al ambiente, la posibilidad de usar la acción de amparo para proteger al ambiente. La previsión en el 75, 16 y 17 respecto de pueblos originarios, tema que está totalmente en el candelero, porque se multiplican las cuestiones, no tanto en nuestra provincia de Buenos Aires, pero bueno, el norte con la minería de litio, nosotros trabajamos bastante con eso, también con recursos en la Patagonia. Bueno, nuestra Constitución, al reconocer la preexistencia de los pueblos originarios, tuvo en consideración también que parte de esa preexistencia, parte de la propiedad colectiva, distintos derechos que se reconocen o que se están en vías de reconocer, digamos, de materializar, en parte se deben a la vinculación especial que tienen los pueblos originarios con la naturaleza. Entonces, este 75-17 reconoce la participación necesaria de los pueblos originarios en la gestión de los recursos naturales de sus territorios. Tema que da para, creo que, un curso en sí mismo, hablar de pueblos originarios, el reconocimiento y todo lo demás. Sí nos interesa hacer bastante foco en el 124 y su vinculación con el 41. El 124, además de la parte de regiones del principio, al final reconoce el dominio originario de los recursos naturales de cada provincia. Esto determina el dominio originario y preexistente de las provincias sobre sus recursos naturales, y eso determina a posteriori que la gestión de los recursos encuentra espacio para la regulación, para el control, principalmente en el ámbito de las provincias. Y esto tiene que ser un lineamiento que ustedes, cuando se encuentren en un tema ambiental o cuando laburen un tema ambiental, rumbeen. Siempre vamos a tener que cubrir todo el espectro normativo, obvio, desde lo internacional, lo nacional, lo provincial, lo municipal, pero gran parte del grueso de lo ambiental en cuanto a la gestión de un conflicto y un encuadre va a estar dado en la órbita provincial por este dominio del recurso natural, que determina la gestión, la permisión, la habilitación, el control y demás. Y ese 124 juega con el 141 y ahora lo vamos a tratar de ver. El 141 acá muy lindo, cumple 30 años, o sea, un señor mayor y todavía falta que se desarrolle, que madure.
en cuanto a su aplicación, más que en su articulado, que la verdad que es ciertamente muy completo, muy interesante. El 41 en el primer párrafo refiere al reconocimiento del derecho al ambiente sano. Es bien el reconocimiento con foco así, con enfoque de derecho humano, que ahora lo ha reconocido en el 2022 la Asamblea General de Naciones Unidas, sacó una declaración dándole el enfoque de derecho humano, y esto obviamente es valioso porque empuja e instala la temática. Esta es una discusión que a mí no me interesa tanto, pero a veces lo mencionamos, porque está bastante en debate como forma de instalar, de seguir instalando el derecho ambiental, si la naturaleza tiene derechos en sí misma o lo que tenemos es derecho las personas a gozar del ambiente sano. Nuestra Constitución eligió ese tipo de redacción, una visión con más desde las personas hacia la naturaleza, es una visión antropocéntrica. Hay otras constituciones, Ecuador, Bolivia, y cada vez más fallos judiciales. Ayer o antes de ayer veía uno en Colombia, que reconocen que más allá de que no exista un prejuicio directo con una persona, o el daño al ambiente en sí mismo, que igualmente nuestra constitución, aún siendo antropocéntrica, también reconoce el daño al ambiente en sí mismo, aunque no haya daño a la salud o al patrimonio de las personas. O sea, es una discusión bastante doctrinaria. Pero bueno, cada vez más escuchamos corrientes y papers y cuestiones y sentencias que dicen, bueno, el río tiene derecho a ser conservado, la montaña, el humedal y demás. Bueno, es un tema que, digamos, es importante llevárselo en términos de que tiene su actualidad. Sí, es muy más importante llevarnos que nuestro artículo 41 tiene una visión bien amplia de ambiente, porque ven acá al final del segundo párrafo, dice la preservación del patrimonio natural, cultural, diversidad biológica. Información y educación, o sea, natural y cultural, ¿no? Cuando hablamos de ambiente no hablamos solo de ecología, los animales, las especies de extinción, los árboles, los bosques, las áreas protegidas, los parques nacionales. O sea, lo primero que le viene a cualquier ciudadano de a pie, con el sentido común, ambiente, lo ecológico. Bueno, cuando hablamos de ambiente hablamos de patrimonio cultural, hablamos de vida en sociedad, hablamos de actividades productivas, hablamos de paisaje y un montón de cuestiones que hacen a la vida en sociedad y su relación con el entorno que la rodea. O sea, bien amplio. Y además, nuestra Constitución, al decir en su primer párrafo que ese derecho al ambiente sano también tiene que permitir el desarrollo humano y que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. ¿Qué es eso? Seguramente este concepto les va a ser muy familiar ya de otras materias y de otras cuestiones. Es la visión del desarrollo sostenible. Esto que decíamos recién también, con lo cual nosotros como equipo, como cátedra, compartimos absolutamente, es no una visión radical conservacionista del ambiente, el ambiente intangible, el ambiente protegido, el ambiente que no se toque. La verdad que el ambiente provee de bienes y servicios a la humanidad, permite satisfacer necesidades, permite que la población se desarrolle, salga de la pobreza, o sea, prioridades absolutas para la permanencia en buen estado de la humanidad en el planeta. Ahora bien, esa permanencia también requiere que se tenga en cuenta la visión social del tema y la visión ambiental. No podemos desarrollarnos a cualquier costo y depredando los recursos naturales a costa de los que nos suceden en las generaciones futuras. ¿A qué le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, si hoy para desarrollarlo, supongamos, reventamos todos los árboles, toda la pesca de nuestros mares y demás? Bueno, el desarrollo sostenible es un modelo conceptual que tiene su bajada territorial, que es en todo momento pensar, bueno, crecimiento económico sí, pero con visión social, con visión ambiental, ecológica también incluida. Bueno, el segundo párrafo se traslada directamente, ya lo vamos a ver en la segunda parte, o sea, es una orden constitucional que dice las autoridades proveerán a proteger el derecho del primer párrafo, o sea, para que no quede en algo etéreo, lo ambiental no es, bueno, el derecho, el ambiente, sano, no, las autoridades tienen que proveer a la protección del derecho y tiene algunas pautas, ¿no? Utilización racional, y esto es evaluación de impacto ambiental y ordenamiento del territorio, preservar patrimonio, información, educación, o sea, ya siembra el terreno para los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? O sea, que baje lo constitucional a la realidad. Y eso, en principio, la Constitución habla de las autoridades, pero bueno, esto se entiende como aplicable a todos los actores que interactúan con el ambiente, especialmente
el gran actor, además del Estado, como tutor último del bienestar ambiental, son los actores productivos, los agentes productivos que producen, interactúan, usan materia prima, que hace minería, que hace agro, que hace industria, todo el tiempo saca y da al ambiente y tiene la posibilidad de causar un daño, pero también hacerlo de buena manera, ¿no? Entonces, bueno, hay eso que decíamos, un poco el segundo párrafo da pie a los instrumentos de política de gestión ambiental, que los reconoce la ley 25675, la ley general del ambiente, que algunos vamos a ver en desarrollo ahora mismo. El tercer párrafo, no podemos no leerlo de forma integrada con el 124. El tercer párrafo instaura un poco la estructura del ordenamiento jurídico argentino, porque le da una competencia, es una delegación que se da constitucionalmente a la nación de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, y se guarda la competencia a las provincias de complementar esas normas. ¿Qué será un presupuesto mínimo? Bueno, no exento de discusión, COFEMA, provincias, fallos judiciales, sentencias de la Corte, San Juan y Barrick contra Estado Nacional por la ley de glaciares. Digo, es un tema que todo el tiempo se sigue discutiendo. La ley generalmente tiene una definición que igualmente no deja de ser un poco amplia, un poco vaga, porque dice, bueno, es la norma que da una tutela ambiental uniforme, común, en todo el territorio nacional. Dictada por el Congreso de la Nación, eso también fue discutido, si norma de presupuesto mínimo incluye solo leyes o también decretos, resoluciones. Bueno, eso está bastante zanjado, en general son leyes. Y bueno, brindan un poco el piso mínimo de protección a nivel nacional. A su vez, esos presupuestos mínimos, las provincias los pueden complementar, pueden dictar normas reglamentarias o que den continuidad a ese derecho de presupuesto mínimo reconocido en una ley nacional. Ahora bien, ¿qué limitante tiene la provincia? Siempre tiene que ser ese complemento más beneficioso al ambiente, siempre mejora. En ningún caso puede ser una normativa que sea más permisiva o menos restrictiva para una actividad que pueda ser más perjudicial al ambiente, ¿no? Siempre ahí tiene que haber congruencia entre la norma provincial y la norma nacional. ¿Cuál es el paquete de normas de presupuestos mínimos? No es tanto. Nuestro Congreso Nacional, además de que no ostenta, digamos, una gran capacidad regulatoria en un montón de temas, en lo ambiental se ha restringido los temas, digamos, principales o que se consideran de agenda prioritaria. La que está marcada en tercer lugar, como acá en negrita, bueno, algunas firmas las tengo en verde, esa es la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente es la ley principal porque es el artículo 41 hecho desagregado, detallado, con elementos más a nivel de detalle. Es una ley bien general. Después, el resto de las leyes de presupuestos mínimos nacionales son temáticas, son los temas centrales. Residuos industriales, residuos domiciliarios, PCB, que es un tema muy puntual, un contaminante, digamos, que ya no es una problemática, digamos. Agua, bosques, quema, glaciares, fuego, envases de fitosanitarios, cambio climático. Son los temas principales. ¿Faltan temas? Sí, faltan temas. Todo el tiempo se habla de una ley nacional de evaluación de impacto ambiental, de una ley de evaluación ambiental estratégica, una ley de humedales, que todo el tiempo vuelve a estar en el candelero cuando hay quema, por ejemplo. Bueno, ahora, estos días que tuvimos humo en la provincia de Buenos Aires, fue por el Amazonas y Bolivia, pero cuando también se quema el delta del Paraná y viene el humo, está en la discusión de, bueno, ¿cómo protegemos humedales? Ya tenemos ley de bosques, ¿qué hacemos con humedales? ¿Qué hacemos con los countries en zonas bajas? Bueno, todas cuestiones que hacen reavivar discusiones sobre leyes que hacen falta, pero bueno, tenemos regulado a nivel de presupuesto mínimo al menos todas estas temáticas que tenemos acá. La 25675, que en la jerga todos abreviamos como LGA, es la principal norma, les decía recién, porque es la que fija un poco las pautas generales de la política y la gestión ambiental nacional, complementa el 41 y establece, bueno, los pilares fundantes, ¿no? Entre los objetivos, para destacar un poco
que se mantiene la misma lógica que decíamos recién, desarrollo sostenible y objeto ambiental amplio. Habla de conservación, pero también habla de mejoramiento de calidad de vida, habla de patrimonio natural y cultural, habla de participación, de educación, de información y también de las actividades antrópicas en el punto 4. Actividades antrópicas son todas las actividades que realizan las personas, o sea, no estamos regulando ambiente sesgado a lo ecológico, lo que no, lo que está puro todavía, lo que nunca el hombre modificó. Nos interesa mucho el hombre ya es una expresión antigua. La humanidad, la sociedad, donde ha intervenido, ha modificado, está generando un impacto. Bueno, queremos gestionar eso con normativa ambiental, con gestión ambiental. Y luego el artículo 4 nos trae los famosos principios interpretativos, que siempre a veces, a mí siempre cuando hablamos de principios me recuerda a introducción al derecho, a la facultad, ya lo lejos, pero bueno, la realidad es que los principios en derecho ambiental son necesarios, porque lo ambiental es muy dinámico, las normas, los estándares van cambiando todo el tiempo. Los principios un poco nos dan los lineamientos, las máximas, los valores que quedan detrás del derecho ambiental argentino y está bueno pegarles una mirada y una, al menos a las particularidades que tiene lo ambiental, ¿no? Hay muchos principios que son compartidos con otras ramas del derecho, pero hay algunos que tienen algunas visiones particulares. Por ejemplo, bueno, el principio de congruencia, un poco lo mencionábamos recién, por esta competencia concurrente que tenemos entre nación y provincia, y también los municipios que no son un actor menor, municipios son la primera línea de batalla ante el territorio, ante los problemas, ante los conflictos, ante el ciudadano de a pie. Pero también los municipios tienen sus competencias en materia ambiental. Bueno, tiene que haber congruencia entre lo nacional, lo provincial y lo municipal, si no hay prevalencia de la norma jerárquicamente superior que la ley general del ambiente y las leyes de presupuestos mínimos. Otro de los principios que es común a toda la rama del derecho, pero el ambiente toma especial valor, es la prevención. ¿Por qué digo lo del especial valor? Bueno, por el bien jurídico. En ambiente protegemos precisamente el ambiente, la naturaleza, las relaciones que se generan. Cualquier intervención, modificación, daño, impacto severo en el ambiente, no tenemos una fácil recuperación. No es que decimos, bueno, indemnización, páguese como si fuera un choque o un bien material. La naturaleza difícilmente vuelve para atrás, aunque intentaremos hacerlo. Entonces, la máxima absoluta en materia ambiental es tratar de prevenir la ocurrencia de daño. Ahí la principal herramienta, además de ser un principio, digo, ¿dónde se plasma ese principio? Por ejemplo, en la evaluación de impacto ambiental. Quiero hacer un puente, quiero hacer un puerto, una industria. Bueno, alguien me tiene que decir técnicamente que eso no va a causar un daño, sí impacto. Ahora lo vamos a charlar al final con las herramientas, un poco la diferencia entre ambos conceptos. Él me tiene que decir que esto está ok y que no va a causar un daño. También los mecanismos de fiscalización, control y eventualmente medidas preventivas como una clausura permiten prevenir la ocurrencia de un daño. Si yo veo una industria que está funcionando mal, está generando un impacto ya que puede ser severo o incluso un daño ambiental, el daño ambiental puede ser continuado y puede agravarse y puede generar consecuencias mayores. Entonces, una intervención oportuna previene la ocurrencia de un daño mayor. Eso es una forma de plasmar el principio preventivo. Y el primito o el hermano del principio preventivo, y que un poco es, que no sé si, no creo que hermano decir creación del derecho ambiental, pero es donde toma gran valor, es el principio precautorio. Principio precautorio, textualmente por la Ley General del Ambiente, nos dice que cuando hay peligro de un daño grave o irreversible, el hecho de que no haya información, certeza absoluta de que va a suceder ese daño grave o irreversible, no tiene que ser excusa para igual tomar una medida preventiva, o sea, para tratar de que no ocurra ese daño ambiental. O sea, principio precautorio y preventivo van a lo mismo, van a evitar que ocurra el daño. La diferencia radica es que la precaución funciona cuando la relación entre eso que, que voy a implementar, una tecnología, un proyecto, voy a importar una especie exótica, cuando no tengo del todo claro que va a ocurrir un daño ambiental, y luego no tengo del todo claro, estoy hablando de certeza científica, igualmente, bajo determinadas circunstancias, por eso insisto que esto es un principio, esto después se le va dando contenido
en la normativa, en las sentencias. Bajo ciertas circunstancias, si yo tengo probabilidad de que ese daño ocurra y que ese daño sea grave, tengo que tomar medidas igual. Eso es lo que el principio precautorio me permite realizar. O sea, los aspectos centrales son la falta de certeza, eso es la diferencia del preventivo, que haya peligro un daño ambiental y que ese daño ambiental sea grave o irreversible. Si es un daño menor, bueno, quizás no tengo que tomar medidas oportunamente. Muy rápidamente, y esto sirve para terminar de entenderlo, el amianto, el asbesto, que se ha utilizado mucho en techos y como aislante en la actividad industrial, en algún momento se empezó a hablar de que probablemente causara cáncer por la aspiración de las fibras. Bueno, no existía un principio precautorio en los años 60, 50, que dijera, bueno, es probable que suceda, bueno, entonces tomemos medidas, no expongamos a los trabajadores o a las personas al asbesto y al amianto. No existió ese principio precautorio, el amianto generó un montón de pérdidas de vidas, daños en salud y además de contaminación. Hoy en día se sabe que el amianto y el asbesto es cancerígeno, es contaminante, entonces ya existen regulaciones, digamos, con conocimiento de causa, ya el principio preventivo, digamos. Ya vamos a prevenir la exposición a fibra de asbesto amianto con conocimiento y absoluta certeza. Seguimos todo el tiempo lo ambiental, dado que la tecnología evoluciona, la humanidad constantemente se supera y inventa nuevas tecnologías, buscando a veces mayor eficiencia, mayor productividad, mayores beneficios en bienes y servicios a la sociedad misma. Bueno, va inventando cosas. En los años 90 alguien dijo, bueno, o en los 80, por ahí en los 90 en Argentina, podemos inventar una planta que es la soja u otros cultivos que sean resistentes a las plagas. Entonces, eso necesita un producto químico que se va a aplicar de esta forma, que son los agroquímicos. Bueno, no hay absoluta certeza de que los agroquímicos ocasionen daño al ambiente, a las personas. Tampoco hay absoluta certeza de que no lo haga. Entonces, estamos cada vez más encontrando sentencias o regulaciones que al menos tomen medidas al respecto. Lo mismo pasa con las antenas de celulares. Esto aparecieron, no sé, 30, 40 años, y la biblioteca está dividida entre que ocasionan un daño o no lo ocasionan. El principio precautorio permite, valorando las circunstancias del caso, tomar medidas si así lo amerita la circunstancia. Otro principio muy, muy relevante de lo ambiental es la progresividad, previsto en la Ley General del Ambiente. Esto también un poco derrumba el mito a veces que traemos del sentido común ciudadano, de decir, bueno, yo lo ambiental no sucede o no mejora porque a nadie le importa, eso es una probable verdad, digamos, porque a pocos le importa, o no es un tema de agenda prioritaria, o porque no hay voluntad política y no hay aplicación de recursos, pero bueno, el ambiental se resuelve con un 2 más 2, digamos. No, la realidad es que las soluciones ambientales, en línea con los conflictos ambientales, son complejos, son multiparte, multicausal, requieren de inversión pública importante, el ambiental no genera recursos, o sea, esto que a veces decimos, bueno, reciclemos, que ellos ganamos plata. Bueno, en lo mejor de los casos a veces existen esquemas que permitan recuperar valor, economía circular, y está muy bien, pero lo ambiental en general no es redituable. Hay que invertir en el mediano y largo plazo. Entonces, el principio de progresividad, tanto aplicado a lo público como a lo privado, nos permite decir, nos permite sustentar que una solución ambiental de lo que se trate, una política pública, una norma o un proyecto de un privado, tiene que tener en claro hacia dónde se dirige y puede ser ejecutado de forma progresiva, paulatina, sí con indicadores, sí con metas que permitan hacer un monitoreo, pero no podemos pedir resultados inmediatos. A mí el ejemplo más claro que me parece de esto y que siempre está en debate es si hoy tenemos un fallo Mendoza, digamos, enfocado, dictado en 2008, enfocado en el saneamiento de la cuenca del Matanza-Riachuelo, probablemente el problema socioambiental más complejo de nuestro país, y muchas veces se nos fustiga el fallo Mendoza diciendo, bueno, la verdad no fue eficaz porque no tenemos un río sano. Este es el Riachuelo al lado de Colonia, en Uruguay, que bueno, está así porque nunca fue modificado por la sociedad.
Claramente no vamos a llegar a esto, pero así todo, aunque quisiéramos llegar a esto, va a tomar años, décadas de intervención pública, de intervención privada, de un montón de acuerdos e inversión necesaria, por lo cual yo creo que aún a, no sé, más de 15 años del fallo de Mendoza, tenemos que ser justos en decir, en base al principio de progresividad, se va avanzando en cuestiones. O sea, se han retirado barcos, se ha hecho camino de sirga, existió relocalización, la actividad industrial está controlada. Ahora, hace una semana justo veía la noticia de que se volvió a permitir la navegación turística por el riachuelo. O sea, hay cuestiones que van avanzando. Claramente, esto tiene que tener un correlato en un seguimiento permanente. Nunca podemos ir, con el principio de progresividad no podemos justificar estancamiento, no podemos justificar que se vuelva para atrás, pero bueno, esa es un poco la lógica. La progresividad en la normativa también es un ejemplo. Esta es la ley de PCB, en donde el PCB es una sustancia cancerígena. Cuando se descubrió que era cancerígena, bueno, nos dimos cuenta como sociedad que lo teníamos usando en un montón de artefactos eléctricos, entre ellos los transformadores que están en la calle. Si la ley hubiera dicho, bueno, es cancerígeno, inmediatamente prohíbase el PCB y salga de contacto con cualquier persona, esto hubiera paralizado, o sea, hubiera dejado sin luz a todo el país, básicamente, porque era de imposible realización. Entonces, entendiendo la progresividad que se necesita, se pusieron pautas temporales para decir, bueno, a tal año presentamos un plan de cómo, o el año que viene presentamos cómo lo vas a hacer, cómo vas a invertir, cómo lo vas a ir cambiando, y a tal año ya no puede haber más artefactos con PCB, eso ya se cumplió, pero es una muestra de cómo la progresividad también puede ser receptada normativamente. Bueno, principio de responsabilidad también es clave en términos de que se establece en la Ley General del Ambiente, no solo en el principio, sino también luego en algún articulado de la Ley General del Ambiente que hace derecho de fondo, que después lo van a ver en la clase de Gonzalo, la responsabilidad objetiva. En ambiente, el que causa un daño al ambiente, más allá de que luego se establezca la responsabilidad, cuando tengamos a alguien para apuntar, lo vamos a apuntar. Luego repítanse entre ustedes, pero alguien directo genere acciones preventivas, correctivas, recomponga, incluso indemnice, y después los esquemas de responsabilidad internos por ahí sí responden a ramas generales del derecho, pero la responsabilidad objetiva rige en lo ambiental, especialmente con lo que se conoce como daño al ambiente en sí mismo. O sea, no los daños patrimoniales o a la salud, sino al ambiente. Un vuelco de hidrocarburos en el mar. Bueno, ahí el que lo hizo, el que puede, que esté en condiciones, en mejores condiciones de hacer esa recomposición y esa contención del daño, tiene que hacerlo. Después, posteriormente, surgen otros esquemas de responsabilidad. Acá un fallo de la causa Mendoza, del primer fallo, el que divide el daño colectivo del daño individual, lo dice muy claramente y es muy interesante. Dice, la prioridad absoluta es la prevención del daño futuro, luego lo que sigue es recomponer la contaminación que ya se causó, y luego con daños irreversibles hablamos recién de resarcimiento, ¿no? Pero esa es un poco la secuencia lógica de prevención, recomposición y reparación. Bueno, estos son los principios, por ahí los principales, a mí me parecen más relevantes, tenemos algunos otros, pueden verlos en la Ley General del Ambiente y en el material de clase los desagregamos, pero sí, para ponerle el monio a los principios, el artículo 5, o sea, que sí, en el 4 tenemos los principios y en el 5 la ley generalmente dice, los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios. O sea, si bien los principios son generalidades, bueno, a ver, cuando yo tomo una decisión, una actividad, formulo un programa, un plan, una ordenanza, una norma, una ley, tengo que tener como norte el cumplimiento de los principios. Y además, algo interesante de esto es esta idea de en todas sus decisiones y actividades. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo ambiental es transversal. Si pretendemos que lo ambiental sea resuelto en una ley ambiental, en un programa ambiental que dicta la Secretaría de Ambiente del municipio, de la provincia, de la nación, no vamos a llegar a algún puerto nunca. Lo ambiental tiene que ser incluido como temática dentro de la política productiva, la política industrial, minera, agropecuaria, o sea, lo ambiental es transversal. Hablamos de ambiente, sí, los que hacemos ambiente, los que estamos en áreas de ambiente, pero necesitamos que el penalista, el civilista, el generalista, que todos empiecen a tener un pedacito de la óptica con visión ambiental. Esa es un poco la lógica.
Bueno, el 41 y el 124 nos hacen discutir y tensar permanentemente la relación entre el dominio y la competencia. Tenemos el 124, que le da dominio originario de los recursos naturales a las provincias. La nación dicta presupuestos mínimos de protección ambiental. A su vez, la nación también dicta normas con contenidos ambientales en base a sus propias facultades por otras, o sea, normativa de fondo, código minero, regulación de la navegación, del comercio interprovincial, el tema de los tratados internacionales, que también es una competencia, obviamente, del Estado Nacional. Entonces, tenemos competencias ambientales repartidas. Nuestra Constitución, al igual que el resto de las jurisdicciones, ha receptado también el tema ambiental, ratifica el dominio eminente de los recursos naturales y, bueno, en líneas generales, de todas formas, mantiene los lineamientos de ambiente sano, desarrollo sostenible, se habla de aprovechamiento racional. Tenemos, obviamente, en la provincia de Buenos Aires, ya lo sabemos, y no solo por lo ambiental, una importante deuda con la autonomía municipal y ahí con las competencias ambientales también. No tenemos competencias ambientales expresamente otorgadas en la Constitución provincial, sí después tenemos en las leyes ambientales delegaciones concretas que se hacen a los municipios, algunas de ellas ahora las vamos a comentar. Bueno, en nuestra provincia tenemos, digo, como para quedar una idea, y ahora creo que dejé un cuadrito orientativo, tenemos un importantísimo desarrollo legislativo y de normativa administrativa, decretos, resoluciones, disposiciones. Tenemos municipios con funciones particulares. Necesitamos seguir generando alguna normativa que se alinee en algunas cuestiones, por ejemplo, en materia de participación ciudadana, que se ha evolucionado un poquito, pero la provincia venía algo por detrás. Eh, de todas formas, a todas luces es la provincia que mayor regulación ha desarrollado en materia ambiental. Acá solamente a título ejemplificativo, pues están solamente mencionadas las leyes y algunas, después tenemos ahí todo lo complementario de decretos, resoluciones, pero quiero decir, al menos como guía y al menos como principio, para que tengan en cuenta lo que decía al principio, cuando tengamos un tema ambiental, normalmente la regulación prioritaria a consultar va a estar en el ámbito de la provincia. Tenemos un conflicto por la falta de un permiso, una habilitación, de un control. Bueno, probablemente la pista sea a nivel provincial. Después vamos a tener que ir para arriba y para abajo, pues seguramente tengamos aristas nacionales y municipales, pero el grueso va a estar dado desde la órbita provincial. Bueno, estimados, esto ha sido un poco la primera parte, ¿no? El marco general constitucional. Si alguien tiene alguna duda, consulta, aporte, bienvenido a hacerlo. Y si no, avanzamos con los instrumentos. Yo aprovecho a tomar un agua, así no pierdo absolutamente la voz. Bien. Ante el silencio, vamos a avanzar entonces con esta parte que quizás es un poquito más concreta, más práctica. Reitero, por si se han sumado más colegas, luego que yo iniciara, por favor, interrumpan cuando quieran con los micrófonos. Yo no estoy en condiciones de leer el chat mientras comparto pantalla. ¿Sí? Bueno, hicimos un poco la introducción a los instrumentos de gestión ambiental. Pensé que teníamos esa misma filmina, pero decíamos, el segundo párrafo del artículo 41 le dice a los estados, nacional, provincial y municipal, y le dice a todos los actores en general que se debe proveer a la protección del derecho que reconoce el primer párrafo, a la protección, a la información, a la educación, a la gestión, en definitiva, de la naturaleza y el ambiente. En base a ese segundo párrafo, después la Ley General del Ambiente dice, bueno, los instrumentos de gestión ambiental, o sea, ¿cómo son las herramientas que bajan o tratan de que la relación sociedad-ambiente se realice en el mejor escenario posible y no se genere un daño ambiental? Bueno, son estos. Y enumera algunos. Hoy en particular me parece central que se lleven alguna idea del ordenamiento del territorio, la evaluación de impacto y lo que es participación e información pública como cuestiones bien transversales.
Bueno, el ordenamiento del territorio es algo que supera ampliamente lo por el derecho ambiental, o sea, el derecho urbanístico, derecho administrativo, cubre un montón de ramas, pero tiene una indudable faceta ambiental porque está vinculada precisamente con el espacio, con el territorio, y trata de gestionar este gran despiole que ha hecho la humanidad en el planeta Tierra, donde somos 7.000, 8.000, ya esta filmina todo el tiempo la voy actualizando porque va quedando vieja, cada vez somos más en el planeta, cada vez a su vez esa población es más urbana, con las complejidades que tiene vivir en ciudades, cada vez son más, a su vez hay mayor cantidad de megalópolis, de grandes urbes. A su vez, esa mayor población cada vez tiene mayores niveles de pobreza y desigualdad, con lo cual no estamos mejor como sociedad. Y a su vez las actividades humanas se van multiplicando, complejizando y entrando en conflicto por el uso del espacio y los recursos naturales, ¿no? Estas actividades humanas, tanto lo que es vivir en sí mismo, lo residencial, el ocio, como principalmente las actividades productivas, empiezan a tener, o empiezan, no, sí, aumentan su nivel de conflictividad por la competencia del espacio y los recursos. Entonces, nada, esto es muy como para imaginarnos de qué estamos hablando. Digo, bueno, tenemos un bosque, sí, queremos madera también. Bueno, ¿cómo gestionamos la explotación sostenible de un bosque para no tener esto, ¿no? Para no tener una línea recta dada, obviamente, por una convención humana que es cómo están diagramados los fundos, digamos, o los dominios, donde, bueno, hay una línea recta y acá estos bosques nativos y acá podemos hacer una explotación maderera. Claramente algo sumamente ilógico. ¿Cómo gestionamos la explotación agropecuaria para no tener procesos erosivos que terminen con una tierra fértil convertida en un área desértica e improductiva? ¿Cómo gestionar la urbanización de forma tal que sea segura, que sea habitable para las personas de la mejor manera posible, reduciendo al máximo posible los límites de riesgo y la exposición a fenómenos extremos? Claramente, habitar de forma desordenada la ladera de un cerro no es una forma muy segura de vivir. ¿Cómo gestionamos la convivencia con las actividades productivas, como por ejemplo la industria, y los impactos que genera? O sea, hay actividades productivas de las cuales la sociedad se sirve de esos productos que, bueno, generan efluentes líquidos que tienen que ir a un río, generan emisiones gaseosas que van al aire. O sea, tenemos que buscar la forma de que eso, que va a suceder igual, suceda de la mejor forma posible y en el lugar ambientalmente más deseable. Entonces, ahí aparece un poco la idea de ordenamiento territorial como herramienta. Digo como herramienta porque los abogados y abogadas rápidamente nos vamos al producto normativo, la ordenanza, la ley, el decreto, zonificación, ordenamiento, y vamos rápidamente ahí. Pero bueno, la realidad es que el producto normativo es una consecuencia de un proceso de trabajo que normalmente realizan los estados, porque la planificación territorial es algo realizado desde la órbita estatal, que busca orientar el desarrollo del territorio, la ocupación del territorio de la mejor forma posible. Antes el ordenamiento del territorio tenía una visión un poco más estática, esta idea, bueno, de lo puramente normativo. El municipio, la provincia dicta una ordenanza y dice, bueno, acá se puede construir 8 pisos, acá dejamos una zona complementaria para el crecimiento y no mucho más. Hoy la idea es, además, con el enfoque participativo que rige hoy en día en las cuestiones que tengan que ver con el uso del espacio y la cuestión ambiental, tener en cuenta muchas otras variables, digamos, ¿no? Además de solamente regular variables urbanísticas, tener en cuenta el mejor desarrollo posible, el menor nivel de contaminación o de daño ambiental posible, ciudades más compactas, más vivibles, más eficientes también desde el punto de vista económico. O sea, queremos una ciudad más compacta, más expandida, bueno, depende del modelo ecosistémico, depende del tipo, la disponibilidad de recursos que tengamos, depende de distintas variables que hoy en día se toman en cuenta al momento de pensar la ocupación del territorio.
Y bueno, naturalmente que tenemos que gestionar conflictos de intereses que decíamos al principio, o sea, queremos cultivar más o queremos conservar más ambiente, más naturaleza virgen, queremos conservar o también queremos turismo. Y si queremos turismo, queremos un turismo masivo, queremos ecoturismo, conviviendo con esa naturaleza. También necesitamos infraestructura, queremos puertos, aeropuertos, rutas, cómo la compatibilizamos con el ambiente. ¿Queremos mayor urbanización? ¿Queremos edificios más altos o queremos un patrimonio cultural que responda a una línea común, que mantenga cierta armonía de paisaje urbano? Bueno, son todas preguntas que el ordenamiento territorial trata de gestionar de forma participativa, con los principios de prevención, precaución, desarrollo sostenible y el resto de los principios que vimos, ¿no? Como decíamos, el ordenamiento del territorio está incluido en primer lugar en el artículo 8 de la Ley General del Ambiente, y a partir un poco de la era ambiental, digamos, de los 90 a esta parte, no es que antes no hubiera ordenamiento del territorio, o sea, podemos acá traer al querido Brailovsky, no sé si a alguno les es familiar, Antonio Brailovsky, una persona entrañable que lo teníamos docente en el posgrado, que ha fallecido recientemente. Un poco su gran legado profesional ha sido el análisis histórico del ambiente. Se ha remontado a las comunidades, a las grandes civilizaciones, los incas, los aztecas, los mayas, la época de la conquista, digamos, toda la evolución histórica, cómo era el ambiente en esos momentos, cómo se gestionaba. Bueno, muy interesante, digo, respecto al ordenamiento del territorial, bueno, cómo él escribe el modelo de la ciudad hispánica, colonial en nuestro país, en nuestro continente. Bueno, siempre hubo ordenamiento, o al menos una forma de hacerlo. Lo que tenemos a partir de los 90, con la erupción del paradigma ambiental, es que entra, si bien cuando hablamos de ordenamiento del territorio en sí mismo estamos hablando de ambiente, porque el territorio es ambiente, el instrumento, tal como está reconocido en la Ley General del Ambiente, lo plasma de forma más explícita. Y dice ordenamiento ambiental del territorio. O sea, lo llamamos OART en las siglas de la jerga. Y la Ley General del Ambiente tira algunas pautas generales. Dice, bueno, el ordenamiento del territorio tiene que regular la estructura general de funcionamiento, lo tiene que generar el COFEMA en coordinación con las provincias, tiene que tener en cuenta distintas variables como aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, y también jurídicos y también ecológicos, digamos. Esa es un poco la multiplicidad de variables o dimensiones que tiene que considerar. Lo ambiental está dado también por esto que decíamos, el desarrollo sostenible, que el ordenamiento del territorio tiene que potenciar, o sea, tratar de sacar el máximo provecho de los recursos naturales y los ecosistemas, pero tratando de que se genere la mínima degradación posible, el mínimo desaprovechamiento posible de recursos. ¿Qué pasa en nuestra provincia? Bueno, nuestra provincia fue pionera en lo que es el ordenamiento del territorio, porque no ya con este paradigma ambiental, pero sí en los años 70, mediante el decreto ley 8912, estableció algunos criterios sobre cómo tiene que realizarse el ordenamiento del territorio y dio la competencia prioritaria a los municipios, que en concordancia con los objetivos estratégicas y estrategias fijados por el gobierno provincial, tiene, de hecho, que generar los marcos legales regulatorios para ordenar el desarrollo urbano y el crecimiento, a su vez, de los distintos núcleos urbanos, los pueblos, las cabeceras, las ciudades, las localidades secundarias de todos nuestros municipios. ¿Qué fijó el 8912? Un proceso en etapas con delimitación de áreas, zonificación por usos y luego llegar a tener planes de ordenamiento municipal y planes particularizados. Ahora, cuando hablábamos recién esto de la autonomía, el 8912 prevé que los municipios dictan sus ordenanzas de zonificación y de ordenamiento, pero que tienen que ser convalidados por el Poder Ejecutivo Provincial a través de un proceso de trabajo que desarrolla lo que es la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, la de POUT. ¿Por qué la provincia se reserva esta facultad de revisión y de aprobación? Además de para los municipios no desvíen las finalidades de la norma o las finalidades de la herramienta de ordenamiento,
también para verificar la alineación de esas ordenanzas municipales con los planes provinciales y la compatibilidad con lo que regulan los distintos municipios limítrofes de un municipio en particular, para verificar que haya compatibilidad en los usos, ¿no? Si un municipio crea un área protegida, que el municipio lindero no cree, no sé, un parque industrial en la zona adyacente, porque sería claramente incompatible. El 89-12, de todas formas, ahí lo vemos como uno de las conclusiones y de los desafíos que tiene el ordenamiento del territorio. Ha quedado un poquito viejo, fue pionero, como digo, a nivel país. Hoy ya tenemos 7, 8 provincias con procesos en curso o normas sancionadas de ordenamiento del territorio, que ya tienen, las que han sido sancionadas en los últimos años, Salta, Mendoza, Santa Fe, ya una visión ambiental mucho más fuerte, ¿no? Esto de humedales, conservación de ecosistemas, la visión de riesgos, áreas inundables, o sea, otras cuestiones que hacen a una mejor regulación que el 82 tiene que incorporar. Se está hablando en estos meses de un proceso de reforma que sería importante. Pero más allá de lo normativo, digo, importante pensar en clave de política pública cómo funciona como un obstáculo para un buen ordenamiento del territorio los tiempos de la administración pública, los tiempos electorales, en donde si bien ordenar nuestro territorio y planificar el territorio a mediano y largo plazo es una cuestión que nadie no va a decir que es importante, nadie no lo va a poner en su plataforma de campaña, pero que luego muchas veces queda fuera de lo urgente, de lo cotidiano, porque implica pensar con una visión de mediano y largo plazo. O sea, la planificación del territorio es una planificación de índole estratégica. Tiende a tener ciclos largos que exceden muchas veces los tiempos de una gestión de gobierno, y eso genera, bueno, que muchas veces sea un poco dejado de lado, ¿no? Luego, a veces, en nuestra provincia nos encontramos con una maraña burocrática que, bueno, además de que el municipio tenga que regular, tiene que intervenir el Ministerio de Ambiente, la Autoridad del Agua, la de POUT, hidráulica, digamos, distintos organismos que generan una tensión administrativa importante, una burocracia importante. Y luego tenemos, obviamente, la presión de los intereses privados. El privado, obviamente, quiere, no, como línea general, la máxima rentabilidad de cualquier emprendimiento. Entonces, va a querer la máxima rentabilidad de un emprendimiento urbanístico, de un barrio privado, va a querer poner su industria donde mejor le convenga en términos de acceso a una vía de comunicación, acceso al agua, acceso a líneas eléctricas, etcétera, lo cual es razonable, digo. Ahora, el ordenamiento del territorio tiene que fijar los límites de un punto de equilibrio entre ese interés privado, que es muy legítimo, y el bien común, que es la conservación del ambiente, y en ese cruce, bueno, determinar dónde es el mejor lugar para que esos proyectos privados ocurran y que a su vez son muy deseables. Bueno, esto fue ordenamiento del territorio como lineamiento general. Cualquier duda al respecto, por favor, no duden en abrir el micrófono. El segundo instrumento, fuente constante de conflictos en nuestras ciudades, en nuestra provincia, fuente inagotable de fallos judiciales y cautelares, es la famosa evaluación de impacto ambiental, que es probablemente la herramienta de gestión ambiental más expandida, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Que bueno, trataré de comentárselas de la forma más esquemática, sintética posible para que nos quede una idea general. Primero, una aclaración que es importante, que cuando hablamos de impacto ambiental no hablamos de daño ambiental. Impacto ambiental genera cualquier acción humana. No solo pensemos necesariamente en la mega industria, en la refinería, en una ruta, en un puerto, sino también nosotros mismos, digamos, que generamos modificaciones en el ambiente. Cuando consumimos, cuando nos transportamos, cuando viajamos, cualquier actividad humana genera impacto ambiental, que es modificación de las condiciones, de la calidad, de las condiciones de los factores ambientales que se trate en ese momento dado, en ese lugar dado. Distintos daños ambientales. Daño ambiental significa una modificación, una relevación, una alteración relevante, como dice la Ley General del Ambiente, de esas condiciones ambientales. Ya podemos ahí
catalogar algo como un daño ambiental, que es harina de otro costal, digamos. Ya pasamos la línea y no estamos hablando de impacto. Acá lo que vamos a tener es la idea de impacto ocasionada por cualquier proyecto, por cualquier actividad humana, modificación en las variables ambientales causada por una actividad humana. Entonces, esta herramienta de gestión ambiental, que es la EIA, Evaluación de Impacto Ambiental, lo que va a permitir es prevenir daños ambientales, porque va a permitir gestionar y mitigar impactos. A su vez, nos va a permitir decidir entre alternativas de un determinado proyecto, dónde se va a ubicar, qué tecnología va a usar, y va a ser la base, esta herramienta, de un proceso administrativo que va a terminar en la aprobación o modificación de ese proyecto. O sea, siempre es previo, por eso es preventivo, y termina con un acto administrativo de aprobación. Por acá poco resumíamos eso. Importante diferenciar lo que es la evaluación como herramienta del estudio y de la declaración de impacto ambiental. Son todos parecidos. EIA, ESIA y DIA. La evaluación de impacto ambiental es la herramienta en sí que jurídicamente se plasma en un procedimiento técnico-administrativo en donde interactúan la persona, la empresa que quiere desarrollar un proyecto del nivel que se trate, o sea, de poner un kiosco a construir una refinería de petróleo, con alguna autoridad competente. Digo así genéricamente, porque eso va variando según la jurisdicción. Puede ser una Secretaría de Ambiente, puede ser un Ministerio de Energía, o sea, puede variar según la normativa que lo regule, pero en definitiva siempre tiene que haber una autoridad evaluadora. El estudio de impacto ambiental es algo tangible, es un documento técnico que se desarrolla en base a variables científicas, digamos, profesionales. Y ahora vamos a ver algunas partes principales, que es el que describe el proyecto, describe los impactos y es elaborado por la persona, por la empresa que quiere desarrollar el proyecto, que se lo presenta a esa autoridad de aplicación, que lo evalúa, lo analiza, genera una inspección a campo, abre a participación ciudadana y se expide mediante una declaración de impacto ambiental, que es lisa y llanamente un acto administrativo, en donde una autoridad competente dice el proyecto pulgar para arriba, se puede hacer, hágase, no va a causar un daño ambiental, o no lo puede hacer porque va a causar daño ambiental y no queremos eso en nuestro pueblo, en nuestra provincia, en nuestro país, lo que fuera. El estudio de impacto ambiental tiene básicamente estas partes principales. Bueno, un resumen ejecutivo que hace, ahora a la última herramienta que vamos a ver hoy, hace a la información pública. Los estudios de impacto ambiental generalmente son grandes desarrollos de cientos o miles de páginas, entonces aquel que quiere conocer, che, a ver, van a instalar una industria en el barrio, van a hacer un puente que cruce acá el delta del Paraná, y yo vivo en Campana y quiero saber qué se trata, bueno, un resumen ejecutivo permite tener una idea general de ese proyecto y también tiene que permitir la accesibilidad, o sea, tiene que ser escrito en lenguaje lo más entendible posible por cualquier persona, aunque no tenga conceptos técnicos. Incluso a veces los resúmenes ejecutivos vienen con videos explicativos, con infografías y demás. Y luego, digamos que el estudio de impacto ambiental tiene tres partes principales. La descripción del ambiente tal como está. Yo voy a hacer un puente, digamos con el ejemplo del puente, en determinado lugar, bueno, voy a explicar científicamente, técnicamente, todas las variables ambientales involucradas en ese lugar, directamente, o sea, en el predio en sí, así como en toda la zona de influencia. O sea, el ambiente antes de que haya proyecto. ¿Cómo está ese ambiente antes de que exista proyecto? Y esto, ya se habrán dado cuenta a esta altura, pero porque un poco nos marca la línea de base, el punto de partida. No es lo mismo hacer un proyecto acá, el puente, en este bosque o parque nacional, un área salvaje, prístina, no contaminada, que hacerlo en un parque industrial, que hacerlo en un lugar incluso contaminado. O sea, donde el punto de partida es muy importante. Y la contracara de la descripción de lo natural y lo social involucrado en ese lugar es la descripción del proyecto. ¿Qué voy a querer hacer en ese lugar? ¿Voy a hacer un puente? ¿Voy a hacer industria? Bueno, describo cómo va a funcionar, cómo la voy a construir, e identifico
todas las acciones que va a involucrar ese proyecto. Entonces, cruzando acciones de proyecto con el ambiente preexistente, identifico impactos, las modificaciones, las alteraciones del ambiente que van a ser causadas por el proyecto. Y lo último del estudio de impacto ambiental, pero no por ello menos importante, es las medidas de gestión ambiental. Identifico impactos y le digo a la autoridad competente, bueno, yo con estos impactos también tengo que talar árboles, voy a tener que interrumpir el curso de agua por 3 meses hasta tanto haga los pilares del puente, etcétera, etcétera. Versus estos impactos voy a tomar todas estas medidas. Voy a desviar el curso, pero va a ser así o así. Voy a podar o a talar 50 árboles, voy a plantar 2000. Bueno, estoy exagerando, pero todas las medidas que permitan contrarrestar al máximo posible dicho impacto ambiental. Con ese plan de gestión y con el desarrollo profesional del proyecto y de la línea de base, la autoridad de aplicación me va a decir, ok, este proyecto es viable, y ahí se está materializando el principio preventivo. Me está diciendo, bueno, estoy previniendo la ocurrencia de un daño, luego van a tener que venir otras herramientas como la inspección, el control, la presentación de documentación, auditorías ambientales, digamos, otras herramientas que permitan controlar que lo que estaba documentalmente, lo que pasó un poco entre el agente productivo y el Estado, en territorio se materialice de forma adecuada. ¿Okay? Esto es un poco el resumen de la evaluación de impacto ambiental. ¿Cómo está regulada? Bueno, tenemos como presupuesto mínimo en la Ley General del Ambiente 3 articulitos que igualmente nos dan bastante información. El artículo 11, el primero nos dice de forma genérica que toda obra o actividad que pueda degradar el ambiente de forma significativa está sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a la ejecución. Luego nos dice las partes principales, o sea, el estudio de impacto ambiental, realizar una evaluación de impacto y emitir una declaración de impacto, y que esos estudios tienen que tener como mínimo la descripción del proyecto, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente y las acciones destinadas a mitigar esos impactos, o sea, las medidas de gestión que les decía recién. O sea, en la Ley General del Ambiente recepta la herramienta de forma universal, de forma adecuada y fija las pautas mínimas. Luego, cada nivel de gobierno, la nación en los ámbitos de sus competencias, por ejemplo, para el tema petrolero, minero, fija la regulación, las provincias y los municipios también en el ámbito de sus competencias. A nivel nacional, casi que no hay evaluación de impacto ambiental. Tenemos un poquito para las represas, un poquito para la minería, la explotación offshore, o sea, la explotación de petróleo en plataformas submarinas, algunas cuestiones más bien residuales. El grueso de la regulación de la evaluación de impacto ambiental se da en la órbita provincial. Y en nuestra provincia de Buenos Aires, principalmente dos regímenes legales, que es importante que al menos se lo lleven como idea general. Tenemos uno para todo lo no industrial y uno para lo industrial, que es, vuelvo a decir, especialmente la industrial, fuente constante de conflictividad, de fallos, de cautelares, porque es la normativa que establece cómo se debe autorizar la radicación de una industria en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. La ley 11.723 regula todo lo no industrial y separa las competencias entre la provincia y los municipios. Le da a la provincia la potestad de dictar la declaración de impacto ambiental en proyectos de mayor envergadura, como plantas de residuos, plantas de energía, puertos, aeropuertos, rutas y demás, y le delega a los municipios la competencia de dictar la declaración de impacto ambiental en obras menores, como urbanizaciones, centros turísticos y otras que el municipio pueda determinar. Por su parte, tenemos la ley de erradicación industrial, la 11.459, que tuvo su decreto reglamentario del año 96, el histórico 1741, que fue derogado en el 2019 por el nuevo, el 531, y que tiene una serie de etapas. La declaración de impacto ambiental en materia industrial adopta el nombre de certificado de aptitud ambiental, tiene cierta particularidad, pero la principal particularidad es una fase previa que nos remite al ordenamiento del territorio. Ahí tiendo el puente entre evaluación de impacto y ordenamiento del territorio. Antes de presentar el estudio de impacto ambiental, la ley de industria prevé
que exista una clasificación de las industrias, una categorización. No es lo mismo una fábrica de muebles de melamina, que es una industria al fin y al cabo, que una refinería de petróleo, que también es una industria. Entonces las categoriza y ya predetermina dónde se pueden ubicar en el territorio. Esto debería permitir, lo que les decía al principio, que no pueda haber un barrio al lado de una refinería de petróleo. ¿Por qué? Porque esa zona debiera ser industrial exclusiva y no debería permitir que exista urbanización. De la misma forma que hoy no puede instalarse en medio de una ciudad una actividad industrial altamente compleja. Obviamente esto tiene excepciones porque luego es dinámico la ocupación del territorio y a lo largo de la historia ha sido dinámico, incluso antes que existan las regulaciones. Bueno, ahí sí nos encontramos mucha fricción, muchas tensiones entre actividades industriales preexistentes y urbanización posterior que se ha ido instalando en esas zonas adyacentes. Así que, bueno, un poco la idea es que se lleven la idea central de estas dos leyes, ley 11723 para la evaluación de impacto ambiental de actividades no industriales y la 11459 con la categorización de industrias para la erradicación industrial. ¿Okay? Bien. Y ya para ir cerrando, vamos a ver esta herramienta transversal que es la participación ciudadana y la información pública. ¿Qué origen tiene esto? Digo, a ver, no son exclusivos de lo ambiental, hablamos de información pública, especialmente ahora que salió el nuevo decreto reglamentario de la ley nacional, hablamos de participación de la ciudadanía en toda cuestión pública, toda cuestión de interés ciudadano, puede acercarse a estas herramientas. Sin embargo, lo ambiental, como bien jurídico colectivo y de interés absolutamente, bueno, precisamente colectivo y público, tiene especial hincapié en estas materias. Entonces, me interesa a mí siempre decirle, bueno, ¿a dónde se remonta cuando hablamos de esto en materia ambiental? Bueno, al año 92, cuando se hizo la la conferencia de Río 92, que fue un poco un hito en la agenda ambiental internacional, esas famosas declaraciones de las conferencias internacionales, incluyó como principio 10 algo que es muy patente y grafica esto que estábamos diciendo recién, que es que el mejor modo de tratar lo ambiental, precisamente por su carácter público, colectivo, es con la participación de todos los ciudadanos y autorizados, dando acceso a la información sobre ese ambiente que tengan las autoridades públicas y, llegado a la situación de conflicto, dando acceso efectivo a procedimientos administrativos y judiciales para resolver esa problemática. Ese principio 10, 30 años después, o 30 y pico, o sea, hace unos poquitos años, derivaron en el primer convenio ambiental adoptado a nivel latinoamericano, que es conocido como Acuerdo de Escazú. Es el nombre por la ciudad en la cual se ha adoptado, y que precisamente tiene este triple reconocimiento de información, participación y acceso a la justicia, a lo cual se sumó la protección de los defensores ambientales. Así que ahí en el link de la presentación pueden entrar y ver el acuerdo, que es ciertamente muy interesante. Nuestra Constitución incluyó el tema de información, no el de participación. La información sí lo tenemos cuando hablamos de ese mandato, el segundo párrafo, que tiene que proveer, para garantizar el derecho al ambiente sano del primer párrafo, las autoridades tienen que proveer a la información ambiental. ¿Cómo se interpreta la información? Bueno, un poco, siempre esto se sigue discutiendo de si es solo suministrar y difundir lo que se tiene. En materia ambiental, que hay bastante desinformación y bastante falta de conocimiento de nuestros recursos, de nuestros ríos, de nuestra naturaleza, también hay una obligación implícita de producir información ambiental. A ver, no es exigible mediante un pedido de información pública que produzcan información, pero hay una obligación implícita de que como Estado tengo que permanentemente tratar de recolectar y producir y sistematizar la información pública. La Ley General del Ambiente tiene algunas previsiones en términos de presupuesto mínimo, pero en particular
Hay una ley específica de presupuestos mínimos de acceso a la información pública ambiental. O sea, si bien teníamos el decreto 1172, la ley nacional ahora de información pública aplicable a todas las cuestiones, tenemos una específica de información pública ambiental que tiene definiciones sobre los sujetos obligados, sobre el tipo de información, sobre las características de la información y prevé que cualquier persona sin demostrar ningún interés, o sea, ningún derecho subjetivo específico en una materia, un expediente, puede pedir información y prevé las causales de denegatoria, así como las vías de reclamo judicial ante una denegatoria no fundada. Otro elemento importante en materia de información pública es la obligación que le impone el artículo 18 de la Ley General del Ambiente al Poder Ejecutivo Nacional de todos los años elaborar un informe ambiental anual que condense todo el estado del ambiente en las distintas dimensiones ecológica, económica, social y cultural, que tiene que ser presentado al Congreso y que además obviamente se pone a disposición pública. En ese link lo pueden consultar, siempre está a año vencido o a 2 años. Yo creo que ahora tenemos disponible el 2022, todavía no se había publicado, al menos cuando había consultado el 2023, esperemos que se haga prontamente. Nuestra Constitución Nacional también garantiza el derecho a solicitar y recibir adecuada información. La Ley 11723, que además de tener la regulación de la evaluación de impacto, tiene cuestiones de fondo, o sea, funciona como una ley general del ambiente a nivel la 11723 y también la garantía del derecho a recibir información vinculada al ambiente. Además de la ley 11723, en la provincia tenemos la ley de acceso a documentos administrativos, que tenía cierta restricción con esto del interés legítimo que se permitía, y que en algunos años fue usado por las autoridades provinciales para cercenar un poco el acceso a la información pública ambiental. Luego el decreto reglamentario 2004 habla de toda persona física o jurídica con acceso, o con el derecho a acceso a los documentos administrativos vinculados a, o sea, en poder del Estado, o sea, no es exclusivamente ambiental, pero bueno, eso permitió que se vaya abriendo el canal de información pública. Información pública que viene de la mano absolutamente de la participación ciudadana, porque básicamente me informo a veces por el hecho mismo de estar informado, de conocer, pero muchas veces con la idea de participar, de que esa información derive en algo activo, de movilizar alguna cuestión. ¿Por qué participación ciudadana? ¿Por qué el principio 10 dice la mejor forma de llegar a soluciones ambientales es con participación ciudadana? Bueno, porque indudablemente, si bien el Estado podemos considerar que es el tutor de lo público, de lo colectivo, bueno, el ambiente nos interesa a todos. El Estado muchas veces actúa como agente productivo. El Estado brinda servicios públicos, el Estado hace obra pública. Entonces, muchas veces el Estado también es el ocasionante de un daño ambiental, el contaminante. En definitiva, la ciudadanía libre, digamos, los ciudadanos de a pie o la ciudadanía organizada, ONG, sindicatos, cámaras profesionales y demás, puede tener un interés legítimo en proteger al ambiente en sí mismo, aunque no tenga ningún perjuicio individual, aunque a mí no me instalen una industria al lado de mi casa, la van a instalar al lado de las cataratas del Iguazú, a mí me puede interesar porque me interesa la protección del ambiente, porque me interesa el bienestar de la humanidad en el planeta, lo cual es muy legítimo, es muy necesario. De modo que hoy existe un consenso importante en que las soluciones ambientales, las decisiones ambientales, tienen que ser tomadas con participación de la ciudadanía. Como decíamos, el 41 no lo dice expresamente, pero rápidamente la Ley General del Ambiente, en el artículo 2, dice que uno de los objetivos es fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión. Y además dedicó 3 artículos con la necesidad de institucionalizar, reglamentar, instaurar, insisto, como presupuesto mínimo, porque eso después se patentiza normalmente en la órbita provincial, pero como presupuesto mínimo se fijó el derecho de toda persona a opinar en procedimientos administrativos vinculados con la protección del ambiente, se habla de procedimientos de consulta o audiencia pública como instancia obligatoria, se habla de la participación ciudadana, especialmente
en los procedimientos de evaluación de impacto y en los programas de ordenamiento del territorio. ¿Qué mecanismos de consulta son los principales? Perdón, de participación son los principales. En los procesos de ordenamiento del territorio y de evaluación de impacto ambiental, lo normal es querer escuchar al ciudadano. Estoy atravesando un procedimiento administrativo de evaluación de impacto de un proyecto o de formulación de una norma. Entonces quiero escuchar al ciudadano. Ahora, se puede hacer básicamente de dos formas, con cierta intermediación, tratando juntos en un ámbito físico, de forma virtual, con el ciudadano, escuchándolo, o de forma no inmediata, mediante aportes por escrito. Eso básicamente diferencia a la consulta de la audiencia. En la consulta ciudadana no hay mediación, se establece que el ciudadano pueda, por algún canal establecido, por escrito, por mail, en una casilla, etcétera, formular comentarios u opiniones sobre un proyecto de ley, un proyecto de una actividad económica o lo que fuera. En la audiencia pública sí hay intermediación entre la autoridad competente, el proponente del proyecto y la ciudadanía. Básicamente, esa es la diferencia. En ambos no hay una obligación, o sea, no hay una votación, no hay un plebiscito. En ningún caso hablamos de participación equiparándolo a eso, sino que es escuchar, recibir y tomar en consideración. O sea, tomar en consideración es, si un ciudadano me dice, mira, acá donde están prohibiendo poner esta industria, en realidad están cayendo en un error, porque acá hay bosque nativo y no lo tuvieron en cuenta, bueno, por lo menos lo tengo que tratar, evaluar, y en los considerandos de la decisión lo tengo que valorar. ¿Okay? A nivel de la provincia, si bien teníamos así algunos lineamientos también generales, afortunadamente una resolución del año 2019 estableció que en todo proceso de evaluación de impacto ambiental, ya sea 11723 o ya sea industria, tiene que haber consulta o audiencia. Lo que era el OPDS, actual Ministerio de Ambiente, es la autoridad que determina definiendo, según el tenor, la complejidad, el nivel de conflictividad alrededor de un proyecto, si hace una consulta o hace una audiencia pública. Si entran a la página del Ministerio de Ambiente, van a poder ver abiertos todos los procesos de consulta pública, van a poder consultar el estudio de impacto ambiental y van a poder dejar un aporte, mágicamente. Y además van a estar las convocatorias a las audiencias públicas que estén planificadas. Otros mecanismos de participación están vinculados, o sea, digamos, la lógica es parecida, mediante la lógica de aporte de la ciudadanía, cuando el Estado, ya sea por ejecutivo, para un decreto, resolución, o para algún proyecto de ley, como el Congreso Nacional tiene abierta una instancia que está muy buena, para una elaboración participativa de normas. Digamos, yo quiero regular la gestión de las botellas de plástico, bueno, abro una instancia de consulta o de audiencia para que los actores, ciudadanos a pie, ONG, Cámara del Plástico, Cámara de Recicladores, el que fuera, haga aportes, forma de tener una mejor ley. Esa es, en definitiva, la lógica. La ley de bosques nativos, por ejemplo, lo prevé expresamente que para que cada provincia zonifique sus bosques, tiene que hacerlo a través de un proceso participativo. Una instancia aún superior de esto es si la participación ciudadana en temas ambientales se da en la gestión de un programa, de un proyecto. Por ejemplo, ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, tiene dentro de su estructura, por la particularidad de la problemática, lo que fue el tema, o lo que es el tema del Matanza Riachuelo, tiene una comisión de participación social dentro de la gestión, que en determinados trámites tiene que darle intervención necesaria. Bueno, luego, otra forma de instar, de generar, de participar y generar movimiento, de mover el avispero, es realizar denuncias ante los organismos de control por las vías previstas, o incluso ahí el puente directo entre información y participación. Con el solo pedido de información, eso indudablemente ya moviliza estructuras, ya genera que algo suceda en relación al ambiente. Bueno, gente, yo con esto termino la presentación. Esto era lo último de información ambiental. Yo voy a dejar de compartir. Y quedo a disposición en la medida que tengan alguna duda, alguna consulta de los temas o de la materia en particular. Acá, por ejemplo, Agustín dice, ¿son obligatorios los textos? Todos. Es el material recomendado del curso. Lo que es la evaluación, o sea, ahí se apela al interés de cada uno.
Lo que es la evaluación va a ser bien básica, con el contenido de las clases, de los Power, van a estar en condiciones de responderla. Obviamente que los textos desarrollan lo que vemos en las clases, así que ténganlo en cuenta, al menos una mirada general, y profundicen en lo que les genere mayor interés. Recuerden que la clase, la semana que viene, la clase es asincrónica, no es sincrónica, queda a disposición en el aula virtual, y si tienen la última clase con Homero en el módulo 4. No sé si tienen alguna duda, consulta, y si no, podemos ir cerrando. Bueno, gracias Federico. Espero que esto les deje al menos algo de información, algo de idea, al menos para rumbear el día que les toque tratar algún tema ambiental. Esa es un poco la idea. Y como les decía al principio, que al menos ayudemos a sembrar un poco la semillita de lo ambiental. Siempre los que hacemos ambiente tratamos de eso, de que cada uno en sus profesiones y demás incorporen un poco el paradigma ambiental. Las clases las sube la escuela, entiendo ahora se está grabando, procesan y hoy, mañana la suben. La de Homero entiendo que ya está subida la semana pasada, puede tardar así un día, pero ya depende del área técnica de la escuela. Bueno, gente, si no tenemos preguntas, dejamos acá. Les agradezco el tiempo compartido. Me pueden escribir un mail cuando deseen, me pueden hablar por el foro, lo que necesiten. A disposición, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y todas por estar conectados. Muchas gracias. Les dejo un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias.